Hola y bienvenidos a En Modo Avión, el videopodcast de Empantallados donde exploramos cómo las pantallas se entrelazan con nuestra vida familiar, educación y desarrollo personal, y cómo la inteligencia artificial está transformando nuestro mundo. Soy José Martín Aguado y miembro de Empantallados, y juntos vamos a descubrir cómo la tecnología puede ser nuestra aliada en el camino hacia el crecimiento y el aprendizaje. Comenzamos. Ya sabes que puedes preguntarnos a través de nuestro número de móvil, más 34 si vives fuera de España, 650-679-265. Envíanos un WhatsApp haciendo la consulta o envíanos un mensaje directo a nuestro Instagram, @empantallados. Y ahora sí que sí, damos comienzo a nuestro invitado. Él es José Luis Izquierdo, más conocido como Mago More. Es un personaje multifacético, aunque su nombre sugiere magia. No te confundas porque no se dedica a la magia en el sentido tradicional. Permíteme contarte más sobre él y ya empezamos la entrevista. Mago More es un friki de la productividad. A pesar del nombre, no realiza trucos de magia, sino que se ha convertido en un experto en optimizar el tiempo y la eficiencia. More comparte los secretos de productividad de personas exitosas, incluyendo celebridades, directores de grandes empresas y amas de casa. Su enfoque está en ganar tiempo, ya que considera que es más importante que ganar dinero. Si no tienes tiempo, difícilmente podrás lograr tus sueños y metas. Así que, ¿cómo puedes aprovechar mejor tu tiempo? Eso es lo que More enseña a sus seguidores. More utiliza el humor como catalizador en sus charlas. Si las personas se ríen, es más fácil luego darles collejas de realidad. Además de su enfoque en productividad, es un conferenciante, escritor y formador. Ha impartido más de 2.000 conferencias en empresas de todo el mundo y ha escrito el exitoso libro Superpoderes del éxito, que luego hablaremos de él. Así que nada, José Luis, millones de gracias además porque vienes de lejos, del extranjero, después de muchas sesiones así que gracias por darnos un hueco en tu agenda tan apretada. Gracias a vosotros porque me parece un temazo y de hecho vamos a decir una cosa aquí a los escuchantes oyentes. Voy a mirar ahí a la cámara. Me llaman todos los días de un montón de podcasts y a todos digo que no porque no me da tiempo, estoy hasta arriba. Pero este tema me parece tan interesante que por supuesto te dije que sí a la primera, así que estoy encantado de estar aquí. Además, estoy muy contento porque he visto que has hecho los deberes, te lo has currado, porque hay veces que te presentan y ves datos desactualizados y dices, este no ha salido ni el currículum. Es verdad, yo intento que los invitados estén a gusto. Y me he leído el libro. De hecho, la primera pregunta viene relacionada con el libro, pero antes tengo una inquietud y es ¿por qué narices te llaman Mago More? Esto es una cosa que me llamaban More de pequeño, en el cole, pues el típico mote que te ponen de More, More, More. Todo el mundo me llama More. Y entonces vengo a Madrid, pues yo soy de Ávila, y me gusta la magia, empiezo a hacer magia, y cuando me quiero dar cuenta, empiezo a ser ya mago profesional, pero de la noche a la mañana. O sea, yo el primer verano tuve creo que 50 actuaciones por Ávila, y estaba yo buscando un nombre artístico, y digo, y de repente digo, pero ¿qué nombre artístico? Si todo el mundo me llama More. Entonces puse Mago More. ¿Qué pasó? Que yo ahora mismo no hago magia, salvo alguna vez alguna pincelada, alguna presentación, porque no me da tiempo físico, me dedico a otras cosas. Entonces ahora me estoy dedicando más a la formación y a las conferencias. Y claro, llega Google y More es una palabra que es genérica, que significa más. Entonces yo decido mantenerlo de Mago More. Pero bueno, en el fondo intento hacer magia con el tiempo, magia con las palabras. La gente no te dice el Mago More o el Sí, a veces sí. Eso internacionaliza un poco mi trabajo. Yo cuando me dicen Mago More, digo, pues hombre, queda más cool, ¿no? Ay, madre. Bueno, mi primera pregunta es un poco relacionada con el libro. Este podcast lo va a escuchar muchos padres, pero también jóvenes y adolescentes. Vamos a explicar otra vez de qué va este podcast. Así, me lo explicas a mí, se lo explicamos a la audiencia. El podcast al final vamos a hablar de pantallas, tecnología, productividad, desarrollo personal. ¿Sí? Entonces, ¿por qué te he invitado a este podcast? Porque yo hablo de todo esto, claro. Porque hablas mucho de inteligencia artificial, hablas muchísimo de hábitos. Ajá. Entonces, mi primera pregunta es un poco relacionada. ¿Qué crees, qué hábito o actividad crees que es lo más inteligente que una persona, tanto adulta como puede ser un adolescente, puede integrar en su vida? Lo tengo clarísimo. Y 1000 veces que me lo pregunten, 1000 veces que voy a decir lo mismo y jamás
voy a cambiar de opinión, jamás. ¿Y es? Leer. Cuando los chavales jóvenes me dicen, oye, ¿por qué llegas a tanto? ¿Qué hago con mi vida? No sé qué. Lee. Lee. Por 1000 razones. Primero, porque la mayoría de la población no lee. Es verdad que se publican muchos libros, se compran muchos libros, pero realmente no son tantos los que se leen. Entonces, leer tiene una serie de ventajas para el cerebro que son innegables, pero es que luego te da más vocabulario. Una vez que tú estás leyendo, tienes más desarrollo personal. Te abre la mente como una paraguaya. O sea, una persona leída y una persona no leída. Hay una frase de Santa Teresa de Jesús que me encanta, que dice, lee y conducirás. No leas y serás conducido. Entonces me parece que es una frase maravillosa. Cuando tú eres capaz de leer, tu vida pega un giro increíble porque empiezas a entender todo, empiezas a correlacionar todo, te conviertes en una persona mucho más interesante, tienes acceso a mejores puestos de trabajo, ligas más. O sea, hay muchos chavales que digo, pero si es que solo por ligar, ¿no te das cuenta, muchacho, que cuando empieces a abrir la boca se van a dar cuenta? Mira, More, el otro día lancé un vídeo hablando de estos temas. Hablo mucho de que hay que leer, porque por todo lo que dices, ¿no? Y no sé si metí un poco la pata diciendo 3 libros que están súper de moda actualmente, pero que me parecen un poco, perdón por la palabra, pero basura, por el contenido, porque... Por ejemplo. Venga, repítelo, atrévete. No quiero polemizar, pero es que no sabes la cantidad de gente, puse pues 1500 comentarios, recibí ese vídeo, de decir, pero tú de qué vas, quién te crees para hablar de esos temas, para decir qué leer o no leer. O sea, creo que dentro de la lectura hay cosas que te aportan mucho más. Te voy a decir, fíjate, hablando de este tema, te voy a decir una cosa muy interesante. Nosotros yo estaba en una obra de teatro que se llamaba 5hombres.com. Yo estaba con Javier Veiga, que era el presentador del programa, Bermúdez, Alexis Valdés, Nancho Novo, o sea, gente muy famosa en aquel momento, ¿no? Y íbamos haciendo monólogos, era un espectáculo del Club de la Comedia, de Globomedia, por todos los teatros. Se llenaba, pero no te haces una idea, o sea, había tortas, había auditorios de 2000 personas y se rellenaban las entradas en una hora. Y en las ruedas de prensa siempre nos preguntaban lo mismo. Es que esto de los monólogos no es teatro. Y entonces yo siempre decía, bueno, Sófocles era uno de los inventores del teatro y básicamente lo que hacía era monólogos. Quiero decir que a lo mejor el periodista estaba mal informado. Entonces, lo que yo defendía es, si tú consigues que un chaval salga de casa, que no ha ido nunca al teatro, que no ha pisado nunca el teatro, y viene a ver los monólogos porque nos ha visto en la tele, a lo mejor puede que vea La casa de Bernarda Alba y se meta a verlo al día siguiente. O ya ha perdido ese miedo. Y luego va a ver un musical y de repente un día empieza a madurar, digamos, a nivel de espectador y le apetece ver otra cosa. Entonces, en ese sentido, yo defiendo que la gente lea lo que sea. Y mira, te voy a contar 2 cosas, que no quiero que se me olvide. La primera, la primera vez que yo fui a San Jordi a firmar el libro, teníamos un montón de gente en la cola y demás. Y yo tenía un autor muy reputado, de novelas, de estos que venden millones. Y entonces a mi izquierda tenía a Alex Ibaja, creo que era algo así, que era un personaje que yo no conocía, un influencer. Bueno, que si tú le ves, tenía una pinta un poco rara, ¿no? Y él tenía una cola de niñas, bueno, no te haces una idea. Y entonces este de aquí, el superventas, estaba todo el rato cabreado, porque claro, él tenía un ego desmesurado, ¿no? Y estaba diciendo, este niñato, seguro que ni lo ha escrito él, que no sé qué. Estaba despotricando. En el fondo le comía la envidia porque este tenía una cola brutal. Y entonces mi pregunta es, yo le decía, sí, pero es que los que leen a las chavalas, irán madurando y terminarán leyendo novelas tuyas. Y probablemente si no leen a no habrían tocado un libro en su vida. Y entonces vámonos a una anécdota un poco más que tiene que ver con la lectura. Sir Ken Robinson, que tiene una charla maravillosa que tiene que ver con este podcast, que es Why do Schools Kill Creativity? ¿Por qué las escuelas matan la creatividad? Él habla de que el sistema en realidad es un sistema decimonónico, que no está bien montado, etc. Y de cómo hay que aprender. Y el libro se llama El Elemento. Entonces, en El Elemento él cuenta una anécdota, y es que él tenía 16 años y llega un día una profesora súper seria y dice, tenéis que leer este libro, es obligatorio. Si no lo leéis, os suspendo. Total, que tipo, ostras, qué mierda, tengo que leer este libro, me tengo que ir a mi casa, no sé qué tal. 16 años, empieza a leerlo y era una novela erótica. Este chico tenía las hormonas subidas, pues se lo devoró. Y entonces él decía que gracias a esa profesora él aprendió a amar la literatura y que naturalmente terminó leyendo Shakespeare. Entonces, yo, más que decir a la gente qué tiene o qué no tiene que leer, yo de lo que soy partidario es lee, da igual, lo que sea. Lo que sea, me da exactamente igual, como si es una novela rosa de valor literario, pero ya está leyendo, ya está haciendo el hábito de coger el libro y ya está haciendo el hábito intelectual
de tamizar eso y pasarlo por el cerebro, que es una cosa que cada vez vemos menos. Sí. O sea, si tú analizas, y ahora podemos hablar de la atención, pero si tú analizas, el acto de leer es un acto de atención. Entonces, si tú no lo practicas con lo que sea, es complicado. En niños adolescentes, ¿ves algún hábito que carezcan? O sea, algo que digas, esta generación les falta algo que quizá generaciones anteriores no les faltaba. Te voy a explicar el qué. No se aburren. Y eso es muy, muy, muy complicado. Mira, vengo de un congreso de asesores financieros donde una de las charlas la hacía un filósofo. Y entonces yo era el presentador y tuve la oportunidad de hablar con él. Y llegamos a la misma conclusión. Y tiene que ver con lo de la inteligencia artificial. Es decir, ¿cuándo el ser humano empieza a crear cosas interesantes? Yo ahora te pregunto, oye, ¿en qué momentos del día eres más creativo? Yo, personalmente, Sí. cuando... Te lo voy a decir. Yo te lo digo, en el baño, ¿Correcto? cuando no estoy haciendo... Estoy paseando ¿Correcto? y... Cuando te vas a dormir y cuando te vas a despertar. Sí. Porque todo el mundo tiene los mismos momentos. Incluso hay un momento que es cuando vas conduciendo, También. que vas pensando a tu rollo, ¿vale? Y de repente llegas a tu casa y dices, Mateo el Espíritu Santo, porque no sé ni por dónde he venido, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esos momentos? Que tú no tienes ningún estímulo exterior. Es decir, si tú sales a pasear y vas hablando por teléfono, no eres creativo. Si tú te estás duchando y estás hablando por teléfono, no eres creativo. Si tú te estás durmiendo, no eres creativo. Es decir, ¿cuándo el cerebro empieza a ser creativo? Cuando no tiene ningún estímulo. Y es cuando empieza a hacer esas conexiones. ¿Qué le falta a los chavales jóvenes? Que no tienen ni un solo momento de desconexión. Y tiene, por supuesto, que ver mucho con las pantallas y con los temas digitales. Sí. Ahora, el otro día vi una iniciativa del Camino de Santiago sin móviles. Qué bueno. ¿Qué ocurre? Que cuando estás en el Camino de Santiago sin móviles, la gente va hablando, que es cuando nosotros nos íbamos de campamento, y tú terminas forjando verdaderas amistades y la gente se cuenta todo, pero eso ya no existe. Entonces, ¿por qué? Porque todo el mundo está con el móvil. Ayer estaba cenando en un restaurante precioso, en Tánger, en un sitio maravilloso, con un chico tocando un instrumento de estos marroquí, pero tocaba el concierto de Aranjuez, una cosa preciosa. Y yo estaba pendiente de todos los detalles, estaba con la... Y había una pareja delante de mí que les hice una foto, sin que yo lo supiera. Estaban de espaldas, no se les ve. Y estaba cada uno con su móvil. Y yo decía, se están perdiendo todo este momento. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos estamos perdiendo eso. Pero lo más importante para mí es que nos estamos perdiendo esos momentos de creación y esos momentos de aburrimiento. Entonces, yo cada vez defiendo más la divagación. ¿Qué es la divagación? Divagar es, estoy a mi rollo, estoy a mi bola, me voy a un pueblo sin cobertura, estoy pensando... porque cuando yo salgo a pasear, y yo muchas veces lo hago, digamos, por deporte, porque yo en el libro lo habrás visto que hago 10.000 pasos todos los días, no sé qué, no sé cuántos, entonces yo no me permito andar sin... Me pongo mis cascos y me voy ahí a andar. Entonces hay veces que tengo que hacer un montón de llamadas y en vez de hacerlas de una manera sedentaria, lo que hago es que pego un bote, utilizo la técnica de Lázaro, que es levántate y anda, y entonces pego un bote y empiezo a hablar. Y entonces cuando empiezo a hablar, bla, 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 me hago mis 3, 4, 5, 7 kilómetros, vuelvo, me pega una somanta de pasos al cuerpo, pero en realidad no he creado nada. ¿Por qué? Porque es un paseo de trabajo. Pero cuando yo hago un paseo normal, en el que yo voy solo, y muchas veces lo hago, sobre todo cuando tengo mucho estrés y estoy hasta arriba y tal, necesito pasear, necesito que la mente se calme. Es como cuando estás meditando, como cuando tienes el agua sucia y de repente paras y el sedimento cae y se queda todo el agua limpia. Entonces, para mí, esos son los paseos meditativos o paseos de divagación. Eso mismo me pasó ayer domingo, ¿no? Que llevaba una semana sin hacer deporte por otros motivos. Me dolía la pierna, tenía líos en casa, no sé qué. Con Tenías los niños. excusas. Correcto. Y te digo que el domingo dije, o salgo o es que tengo el cerebro como con muchas cosas en la cabeza. Y salí. Nada, fueron 6 kilómetros corriendo y regresé totalmente liberado, como que el cerebro se había renovado. Sí, sí. No solamente es el deporte, es dejar de ver a tu mujer y a tus hijos. Eso ayuda muchísimo también. También. Pero en realidad, eso refresca. Pero en realidad, como seres humanos, necesitamos nuestros momentos de pausa y de introspección. Y eso ya no lo tenemos. Esos momentos en los que tú te vas solo a pensar. Eso es maravilloso. Y en la sociedad en la que estamos, hay tanto estímulo
que la gente, los niños tienen pánico a aburrirse. Mira, hubo un experimento que conté en un email, ahora te cuento lo de los emails que es muy interesante. Entonces, en el experimento lo que hacían es que le daban descargas eléctricas a la gente. Y le daban a elegir entre una descarga eléctrica o estar sin nada. Digamos que decían, si usted toca aquí le va a dar una descarga eléctrica y si no, no haga nada. Entonces tenían la opción de aburrirse o intentar... Todo el mundo tocaba la descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque no podían aburrirse. O sea, Claro. tú imagínate cómo es el ser humano. Es increíble, ¿eh? Oye, y con el tema de... Estamos hablando mucho de adultos y me gusta mucho, pero cuando hablamos de adolescentes que ve... Si abres la prensa o cualquier noticia, se centra muchísimo el tema de las pantallas en adolescentes. Cómo están utilizando los adolescentes, los niños, las pantallas, videojuegos, etcétera, etcétera. Cómo se comunican. Pero es que si te fijas, tú estás hablando continuamente de adultos. ¿No crees que estamos focalizando demasiado en jóvenes? Y quizá tendríamos que poner el foco en nosotros. O sea, te cuento una anécdota que me ha pasado este mes. Leyendo tu libro hace unos meses, dije, joder, está el tema del hábito, que por lo menos ponte un hábito y te pones a ello, ¿no? Porque me puse 2 y no conseguía el segundo. Y Y te diste cuenta que tenías razón. con uno he conseguido implementarlo. Que es así, es no utilizar el móvil en el baño. Y he ahorrado. He bajado mi consumo de tiempo una barbaridad. Y luego estoy en casa mucho más centrado para mi familia, para los niños. Entonces, joder, es que es verdad. O sea, que nosotros, los adultos, estamos teniendo un problema con las pantallas y quizá no estamos hablando de ello. Cada vez más. De hecho, los adultos tienden a echar la culpa a los chavales jóvenes. No, es que a los chavales jóvenes tal. Yo te puedo contar 1000 anécdotas. Mira, yo hago cursos y cuando les digo que pongan el teléfono en modo avión, les entra pánico. Porque es como, ¿cómo vamos a poner el teléfono en modo avión? Y si me llaman, digo, si te llaman no pasa nada. Tú diles que estás volando en avión. Yo ya he volado en avión. Entonces, claro, me llama un cliente. Oye, ¿dónde estabas? No, es que estaba en avión. Ah, no pasa nada. Pues hazlo en tu vida diaria. Es que no pasa nada. Es imposible. Mira, cada vez que tú cambias de actividad, el cerebro tarda como 15 minutos en recomponerse. Entonces, si tú estás leyendo, da igual la actividad que sea, estás hablando por teléfono, estás haciendo tareas, lo que sea, el mail, y de repente alguien te interrumpe, y eso suele ser una llamada de teléfono, tú tardas 15 minutos en volver a recuperar la atención. Entonces, hay estadísticas que son aterradoras. Por ejemplo, ¿cuánto crees que trabaja de media una persona en una oficina en 8 horas? Ponle 3 horas. Más o menos, 2 horas, entre 2 horas y media y 3 horas, 2 horas 45. Y tú dirás, ¿es poco? Sí, es poco, pero es que estamos todo el rato siendo interrumpidos. Entonces, la típica frase de, ¿tienes 5 minutos? Ahora sí, porque me has interrumpido y me has cortado el rollo. Pero no los tenía. O sea, es decir, estamos todo el rato siendo interrumpidos y lo peor no es eso, lo peor es que nosotros también interrumpimos a los demás. ¿Por qué? Porque queremos que nos hagan caso en ese momento. Entonces yo a la gente le digo, ¿tienes abiertas las notificaciones de WhatsApp, por ejemplo? Cada vez que te llega un WhatsApp es como si alguien te dijera así, José. Y otra vez, José. Entonces tú estás tranquilamente, José. Y el problema es que no somos multitarea, por mucho que nos hayan vendido la burra, no somos multitarea. Entonces, cuando tú te centras en una sola cosa y pones foco y te pones en modo láser, no te imaginas lo que avanzas en el día a día. Y yo me he propuesto enseñar a la gente a hacer eso porque yo me he dado cuenta de lo que yo he avanzado. Y esto es muy preocupante. Cuando tú me llamaste para el podcast, yo te dije inmediatamente que sí, porque empezó a preocuparme yo. Un día estoy con un amigo mío, alemán, vecino. Bueno, es español, pero se ha criado en Alemania, o sea que piensa como un alemán. Y este odia el WhatsApp, odia el Instagram, odia el TikTok, está todo el rato diciendo que es una pérdida de tiempo, no sé qué, no sé cuántos. Y un día me llega y me dice muy preocupado, oye, ¿te quieres dar cuenta que ayer estuve, no sé si era el Instagram o TikTok, media hora? Es decir, el tipo que es el guardián de la atención me dice muy preocupado que le han pillado. Y entonces yo tuve una reflexión inmediata y dije yo, ostras, es verdad. Y llevo un montón de meses leyendo temas, cosas de atención, observando a la gente. Es increíble. Mira, le vamos a decir a los que nos están escuchando que hagan la siguiente prueba. Voy a mirar ahí a... Mira, tenéis que hacer lo siguiente. Os ponéis un cronómetro, le dais, cogéis un libro, si puede ser físico mejor, da igual, un Kindle o un ebook o lo que sea, y empezáis a leer. Cuando veáis que vuestra mente se distrae, mirad cuánto tiempo de lectura lleváis.
Vais a flipar, porque es muy poco el tiempo de lectura. Y esto lo que hace es que se entrena con los chavales, incluso entrenarlo con vosotros mismos. ¿Por qué? Por una cosa que se llama dopamina. Y esto lo saben muy bien los tipos que organizan todas las aplicaciones. Es decir, cuando ellos inventan esto del scroll infinito, inventan lo de los reels y todas estas mierdas, ¿qué ocurre? Todas estas mierdas digo entre comillas, ¿eh? O sea que yo soy partidario de redes sociales, pero hay que saber muy bien para que no te dominen ellas a ti. ¿Qué ocurre? Que tú generas dopamina. Y la dopamina engancha y cada vez quieres más dopamina. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú te pones a hacer un trabajo en el que necesitas foco, en el que necesitas leer, en el que necesitas estar concentrado, pero tu cabeza te dice, quiero dopamina. Entonces hay aquí un ángel bueno y el ángel bueno te dice, tienes que leer, es muy importante para tu desarrollo, quieres aprobar esa posición o ese examen. Y aquí hay un diablillo que te dice, coge el móvil, ahí tienes tu droguita, tu dopamina. Y al final, ¿qué haces? Vas a por el móvil. Entonces hay cosas terribles, como que, por ejemplo, hay gente que mira la hora, y entonces miras la hora, tienes el Face ID, se desbloquea, y cuando te quieres dar cuenta llevas 1 hora en Instagram. Totalmente. Pero si solamente iba a mirar la hora. Entonces hay que saber muy bien y hay que ser muy disciplinado, porque si no es muy complicado. O sea, realmente el ecosistema que han montado alrededor de todo esto es especialmente peligroso. Y para los cerebros de los chavales que están en desarrollo, ni te cuento. Dicho esto, yo soy amante de la tecnología, pero estoy seriamente preocupado. Bueno, tú eres informático, ¿no? De Sí. formación. Y luego veo en redes sociales que estás ahí metido, que haces Claro. Entonces, tus vídeos semanales, o sea, lo tienes súper currado. sí, lo estoy currando mucho, pero tampoco me lleva tanto tiempo. Digamos que yo me grabo unos cuantos seguidos, ¿vale? Y luego tengo una persona que me ayuda con comentarios. O sea, las redes las llevo yo, pero hay alguien que me ayuda con los comentarios, porque si no es imposible. Solamente te dedicarías a eso. Y llega un punto en el que no te da la vida. Pero claro, hay gente que se pasa 8 horas al día metido ahí. Bueno, si es lo que has dicho tú, con ver el tiempo de pantalla, ya da igual que tengas un iPhone o un Android, tú ves tiempo de uso, tiempo de pantalla y que la gente se dé cuenta. Porque es que estamos hablando de gente que utiliza 4, 5, 6 horas. Entonces le dice, es que no llego, pero ¿cómo vas a llegar si estás ahí? Yo lo que animo a mucha gente, cuando doy sesiones por ahí, en colegios, en universidades, les digo, mira, lo primero que tienes que tener en el móvil, en la pantalla principal, es cuánto tiempo de uso llevas. O sea, aquí me pone 44 minutos. Y Mira, ese es un buen truco. Eso no es que a mí me viene muy bien porque digo, ¿voy bien o la estoy liando hoy? Porque claro, y luego la gente se hace trampas al solitario. Un día estaba con un CEO, no voy a decir quién, muy importante. Y entonces estamos hablando de estos temas. Y yo le digo, ¿qué tiempo de uso tienes? Bueno, tenía un tiempo de uso, no sé, 6 horas, 8 horas, una barbaridad. Me dice, no, es que no, pickups. O sea, los pickups es, a ver si me sale en español. Es que muchas veces utilizo términos anglosajones, las veces que tú desbloqueas, sí, desbloqueos, ¿vale? No tiempo de uso, desbloqueos. ¿Cuántos desbloqueos tienes tú al día? La gente tiene de media 100, 100 y pico, 100 tal. Entonces, tenía 200 desbloqueos. Y me dice, no, es que utilizo mucho el mail y aplicaciones profesionales. Y yo le expliqué, digo, mira, cada vez que tú levantas y te estás 1 hora entera con el mail, es un desbloqueo. Si tú haces 200 desbloqueos, significa que no trabajas. Esto no es discutible. Tú divides la jornada laboral entre 200 desbloqueos y tú verás cada vez que haces así. Es decir, tu cerebro está haciendo así constantemente. Si tú eres el CEO de una gran compañía, no te puedes permitir hacer 200 desbloqueos. Si eres una persona normal, tampoco. ¿Entiendes? O sea, 200 desbloqueos significa que estás todo el día con el móvil. Entonces es muy complicado. O sea, realmente estás enganchado y eres un tecnoadicto. Pero es que también es porque lo que llaman la recompensa variable intermitente, ¿no? Que tú no sabes si te entra algo importante, no te entra. Y luego los adultos también ocurre que estamos utilizando el móvil en concreto para temas profesionales y muchas veces se entrelaza con temas de ocio. Entonces, eso lo hace, creo, desde mi punto de vista, lo dificulta más. El saber utilizar bien la pantalla es muy complicado. Pero tienes que tener tus disparadores, tus triggers para los hábitos. ¿Por qué? Porque si tú te ves en WhatsApp y utilizas WhatsApp como canal de comunicación profesional, que lo utilizamos todos, pues te da muchos mensajes por ahí, y de repente ves que fulanito te ha mandado un vídeo, no sé qué, te pones a ver el vídeo, te engancha un enlace, te metes en Safari o en Chrome, empiezas a pululear y de repente dices, pero si he venido aquí a ver un mensaje y llevo aquí media hora, pero por favor. Bueno, pues esto hay que saber entenderlo muy bien, porque si no lo entiendes,
pierdes tiempo constantemente. Y luego muchas veces el entorno es lo complicado. Por eso yo en mi libro hablaba de un artilugio que se llama Kitchen Safe, que parece una broma, pero que no lo es. Es una caja de metacrilato donde tú metes el móvil con un código. Esto lo están utilizando muchos chavales para estudiar. Es más, le dan es un precompromiso, se llama esto a nivel de hábitos. Le dan el móvil a alguien y dice, voy a estudiar, no me lo des. Es como cuando llegas ahí al casino y dices, este es mi DNI, no me dejéis entrar, pues un ludópata. Pues en realidad tú tienes que hacer ese precompromiso, porque si no, al final vas a tener un problemón y vas a estar estudiando y vas a tirarte un montón de horas para no estudiar. Y esto es peligrosísimo. Imagínate en el entorno laboral la cantidad de horas perdidas que hay con gente que dice, no, es que utilizo el móvil para trabajar y tal. Ya, pero es que llevas media hora en el WhatsApp. ¿Sabes qué me pasa con las aplicaciones? Bueno, yo tengo Android y todas los iOS o Android tienen el poder de limitarte por aplicaciones. Es un engaño. Es un engaño porque me pongo... Es que me ha pasado miles de veces. 15 minutitos para Instagram o TikTok y digo, rechazar. O sea, No, sí. no, claro. Y además, ¿sabes qué pasa? Que creas el hábito porque de repente dice, rechazar 15 minutos más. Pum. Y de repente dice, rechazar por hoy. Tú tienes una excusa fantástica por la que hoy no tienes que tener ese límite. Porque necesitas buscar una cosa, rechazar por hoy, pum. Con lo cual ya tienes el hábito de que cada vez que te sale eso, rechazar por hoy. Pero tú en tu conciencia has pensado, qué bueno soy que me he puesto un límite. Es como cuando de repente llegas y dices, hoy no pido postre. Y entonces llega el camarero con un postre, con una cuchara para cada uno, y tú no lo has pedido, con lo cual tu conciencia está tranquila, pero luego coges un poquito. Hostia, qué rico está esto. Y coges otro poquito, y coges otro poquito. Es exactamente lo mismo. Pero si te das cuenta es que el cerebro funciona así. Por eso es tan importante instaurar hábitos, porque si tú no los instauras, pues llega un momento, tienes que tener por ejemplo, lo que has hecho tú, de tiempo de uso, eso es muy potente. Eso es muy potente porque estás viendo realmente cuánto tiempo estás gastando ahí. Sí. Hay un tema que a mí personalmente me preocupa, que es el tema de salud mental. ¿Os habéis dado cuenta que todo lo que dices personalmente me preocupa y todo personalmente le preocupa? Oye, no lo he dicho tantas veces. Lo ha dicho un montón de veces. Luego bueno, lo pues veremos entonces, en la repetición. Hay un tema que personalmente me preocupa, que es el de la salud mental. Y esto lo veo en el día a día. Y no solo en adolescentes, sino también en adultos. ¿Crees que tiene algo que ver el uso que estamos haciendo de las pantallas? Totalmente. Y te voy a explicar por qué. El tema de la salud mental es un tema muy complicado y yo tengo amigos psiquiatras, he hablado mucho con ellos de esos temas, ¿sabes? Hay mucho intento de suicidio, etcétera. ¿Qué me preocupa a mí de las pantallas? Me preocupa, primero, la gente no tiene atención. Si no tiene atención, hay mucho fracaso escolar precisamente por ese tema. Y luego hay un tema que para mí es complicadísimo y es que las redes sociales no son la realidad. Y mucha gente tiende a pensar que las redes sociales son la realidad. Por eso a mí de vez en cuando me gusta poner alguna cosa que no sea de buen rollo. Oiga, mire, hoy me ha pasado esto. Porque el problema que tenemos es... Mira, en el hotel en el que estaba había las típicas influencers. Y entonces tú las veías, las poses, cómo se ponían, no sé qué, tal, todas como muy fenomenal y muy diosas. Y luego dejaban el teléfono y ya era como el rictus de... ¡Es una mierda! Pero tenía que ser todo perfecto. Entonces, cuando tú, un adolescente que todavía no está formado, no está desarrollado, no ha madurado, todo lo que le enseñas es perfecto, pues apague, vámonos. O sea, eso es un problemón. Y luego te voy a decir el segundo problemón. El segundo problemón, ya no estamos hablando de Instagram, que más o menos es una red amable, ¿vale? Vámonos a Twitter, a X. Eso es la jungla. Claro. Eso es una pocilga. Y te voy a explicar por qué, cómo funciona. Y esto lo explica Nir Eyal en un libro que se llama Indistractable. Que ahora sí que hablamos del tipo que es fantástico. Y entonces, él dice que las redes polarizan. Y si te das cuenta, y eres un poco maduro, primero, los medios de comunicación están haciendo un uso engañoso de las redes. ¿Por qué? Porque de repente dicen, la crítica pone verde a no sé quién. Entonces tú te metes y dices, no es la crítica. Primero, usted como periodista... ¿vale? Está obligado a ver el programa. Entonces ha cogido el tío 10 tweets y dice, eso es la inmensa mayoría. No, son 10 personas. Por lo que has redactado, me he dado cuenta que no has visto el programa. Entonces, ¿qué mierda de crónica me estás haciendo como periodista? Claro. ¿Sabes? ¿Qué ocurre? Que eso lo amplifican los medios. Pero Twitter no es la realidad. De hecho, yo a mi madre le pregunto, oye, no se entera de nada, ni de los trending topics, ni nada. Pero hay mucha gente que tiende a pensar que sí es la realidad. ¿Y qué te muestra Twitter? Voy a decir Twitter por no decir X.
te muestra o lo que amas o lo que odias. No existe el término medio, no hay un gris. Entonces, ¿qué consiguen con eso? Que tu tiempo dentro de la aplicación sea más alto y consiguen que tú veas más publicidad. Punto y pelota. Es que no hay más. Entonces, tú de repente empiezas a ver cosas y dices, ¡ah, qué majete! Te empiezas a reír, ja, 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 y de repente, pero este es pero idiota este, el subnormal este, empiezas a ver, pues otro subnormal, pues será posible. Entonces, ¿qué han conseguido? Han conseguido que tú estés más tiempo ahí, o te lo has pasado muy bien, o te has cabreado mucho. Las dos cosas hacen que tú estés más tiempo ahí, ellos tienen más publicidad, y tú de encima te cabreas, sales cabreado. Entonces, claro, eso es muy peligroso para la salud mental. La gente está muy irascible. Es decir, pasa cualquier cosa y la gente está absolutamente polarizada. Entonces, claro, imagínate si es peligroso. Y con el tema que hemos tocado así de perfil del foco. Que a ti personalmente te preocupa. Que personalmente me inquieta. Voy a ir cambiando a lo largo del podcast. Es cómo recupero mi foco. O sea, me pasó lo que has dicho tú del libro, me pasó hace unos días, que estaba leyendo y leyendo móvil. Y dije, ya está bien, José. Me puse cronómetro. Dije, a ver cuánto aguanto. Aguanté media hora. Pues mira, yo creo que hay varias cosas que se pueden hacer. La primera es un ayuno de dopamina. ¿Y esto qué es? Ya sé que está muy de moda, que hay muchos vídeos en YouTube de ayuno de dopamina, no sé qué tal. Vamos a quitarnos el rollo este, ¿vale? Vamos a tener el móvil apagado cierto tiempo y vamos a ir entrenándonos a que ese móvil tiene que estar apagado. Si de repente te ves incapaz, pues que te lo guarde alguien, o físicamente lo que hablamos del kitchen safe, que no hace falta que te compres el kitchen safe, te coges una caja, le pones un candado y punto. Lo que pasa es que eso está muy bien pensado, porque no lo puedes abrir hasta que no pasa el tiempo. Y los hay muy, muy baratos. Hay algunas carcasas que son directamente para meter el móvil dentro. Incluso te deja para meter el dedo en caso de llamada de emergencia o cosas de este tipo, sí, ¿no? Porque hay gente que se vuelve loca, ¿eh? O sea, hay gente que tiene nomofobia. Que sales de casa, ostras, no me lleva el móvil y es como... ¿Y si hay una guerra nuclear y no me pueden avisar, ¿sabes? Entonces, lo primero es, físicamente, déjate de móviles. Y lo segundo es ayuno de dopamina. O sea, eso te permite hacer un ayuno de dopamina y te permite limpiarte un poco y resetearte un poco. Entonces, yo llevo mucho tiempo con amigos planteando, vamos a hacer un ayuno de dopamina. ¿Y sabes qué vamos a hacer en ese ayuno de dopamina? Te lo cuento. Nos vamos a ir 3 o 4 días al campo. Y vamos a hacer una cosa, vamos a leer, vamos a hacer estiramientos o yoga o meditación, vamos a pasear, vamos a hablar, vamos a comer sin móvil. O sea, cosas de hace... Vamos a hacer regreso al pasado, ¿sabes? Como en Marty McFly, vamos a viajar a 1980 cuando no había móviles. Y vamos a pasar un fin de semana normal. Si a alguien le da pánico, tenemos un teléfono fijo, alguien nos llama, hoy ha pasado esto, pero sin móviles. Y la gente cuando llega mete el móvil en una cajita, ¡pum!, y se desconecta. El primer día, yo tengo amigos que lo han hecho, te entra un mono, porque no sabes qué hacer. O sea, tu cerebro dice dopamina, 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 dopamina. El diablillo, ¿dónde está el móvil? ¿Dónde está el móvil? ¿Dónde está el móvil? Y el angelito diciendo, no, has dicho que no ibas a utilizar el móvil. Y el diablo, ya, pero es que lo necesito. Y entonces empiezas ahí con, ¿sabes? Como un yonki y eres el yonki de la dopamina. Entonces hay que hacer eso. Y luego la segunda cosa que es la meditación. La meditación es muy importante porque es un entrenamiento para el cerebro. Entonces la meditación es que nadie piense que meditar es quedarte en blanco, no sé nada, no. La meditación es mucho más sencilla. Bueno, en realidad es complicada, ¿vale? Vamos a desmitificar esto. La meditación es, te anclas en tu respiración y cada vez que te viene un pensamiento, tú vuelves a concentrarte en inspirar y expirar. Sería más largo de contar, pero no me voy a meter en detalles. Y te viene un pensamiento y es dejarlo ir para volver otra vez a tu respiración. Y te viene otro y lo dejas ir. Yo digo que es como cuando estás navegando en un gestor tipo Chrome o tipo Safari o Mozilla y de repente ves una noticia, te pones a leer la noticia y ves un clic y pinchas el clic y de ahí otro clic y de ahí otro clic y cuando te quieres dar cuenta tienes 50 pestañas abiertas. Eso es absoluta dispersión. O sea, si eres de los que navegas y tienes 50 pestañas abiertas para por si acaso, eres un disperso. Pero si tú eres capaz de concentrarte en una sola pestaña, eso es parecido a meditar, porque dices, no, me voy a leer el artículo, me lo voy a leer. Pero ¿qué ocurre? Que todo está diseñado para llamarnos la atención. Entonces, yo, por ejemplo, utilizo una extensión de Chrome que yo le doy, me limpia toda la noticia, me saca solo el texto
y me quita anuncios y banner y todo. ¿Qué ocurre? Que eso me permite concentrarme. Hay otra aplicación de YouTube que tú pinchas y salvo el vídeo que estás viendo, todo te hace un blur. Un blur es como un desenfocado. Entonces, ¿qué ocurre? Que solamente puedes ver el vídeo de YouTube. Porque cuánta gente no coge y está viendo ese vídeo de YouTube y de repente pincha aquí y pincha el otro y pincha el otro, porque todo le gusta. Claro. Pues claro que todo te gusta, porque YouTube está hecho para que todo lo que salga a tu alrededor te guste. Y luego la gente, encima, como tiene la ansia viva, como dice Mota, lo pone a 1,5. Huye a 2. Entonces... Y los WhatsApps. Claro, ¿qué está ocurriendo con los chavales jóvenes? Que los chavales jóvenes no tienen esa capacidad de escuchar las cosas en tiempo normal. Entonces, mira, antes de grabar el podcast, estábamos hablando aquí hay 2 técnicos detrás. Vosotros no lo veis, pero hay 2 técnicos. 2 máquinas. Que son 2 máquinas. Entonces, estábamos hablando precisamente de esto, de los chavales van muy acelerados. Entonces, un chaval tú le pones Casablanca, que son planos largos, y se vuelve loco. Si tú te das cuenta que estamos consumiendo ahora, estamos consumiendo películas tipo Fast and Furious, donde en 1 minuto te han metido 80 planos, con lo cual tú ves... O sea, hay tal exceso de información que la gente no es capaz de asimilar esa información. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que parar un poquito las revoluciones. Hablábamos, mira, estábamos comentando una anécdota, y no vamos a decir el nombre, ¿vale? Pero alguien muy famoso, un influencer y tal, ¿qué hacía? Presentaba un evento. Entonces, en ese evento, tú lo estás viendo y dices, joder, es que me parece aburrido el tío. Yo lo he visto un montón en YouTube y el tío es fantástico. Sí, porque el tío en YouTube se corta. Es decir, se graba como nosotros estamos ahora. Y entonces, ahora mismo, si esto lo ve un chaval joven, le parece que vamos muy lentos. Sí. Porque estamos hablando lentos, pausados, reflexionando. Pero si lo ve alguien de nuestra edad, probablemente sea el ritmo que quiere ver. En dibujos animados me ha pasado una cosa muy curiosa y es, me he dado cuenta que los dibujos animados que estaba viendo a mis hijos muy pequeños, 4 o 2 años, había cambio de plano cada 3 segundos. Y he dicho, coño, si esto es lo que hago yo al editar mis vídeos, 3 segundos, 2 segundos. Y entonces he dicho, ya está bien, les voy a poner dibujos animados un poco más lentos y les he puesto los Fruities, cosas los que veíamos nosotros, sí. Claro. Y entonces me ha mirado así mi hija diciendo, este tío está loco, pero más o menos ha disfrutado, pero que le cuesta, se nota que le cuesta. Les cuesta porque están acostumbrados a un contenido visual mucho más rápido y eso no, yo creo que no es bueno para el cerebro, porque no es capaz de digerir luego cuando quieres poner foco. Entonces, ¿qué le pasó a este chaval que era influencer que estaba presentando? Que en directo él no se puede editar. Yo digo siempre que la vida es plano secuencia, es decir, tú empiezas a hablar y terminas de hablar. Y en ese momento que estás en directo, porque la vida es en directo, nadie te edita. Entonces, claro, eso es peligroso. Estamos acostumbrados a deglutir la información con tal cambio de plano, a tal velocidad. La gente está haciendo zapping todo el rato. Entonces tú tienes que evitar y tienes que enganchar la atención. Y por eso son esos vídeos que sale plano aquí, plano aquí, plano aquí, plano aquí. Ahora le meto subtítulos. Claro. Y ahora cojo CapCut y encima le meto que cada no sé qué es una palabra. Y es que, y es todo muy frenético. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que tú, por ejemplo, ahora hablamos de la IA, que es muy interesante. Sí. Entonces, tú estás viendo contenido y antes de terminar el contenido has hecho así y miras otro. Y has hecho así y miras otro. Y has hecho así y miras otro. Y entonces vivimos en esa sociedad en la que tú quieres ligar, te metes en Tinder y dices, sile, nole. ¿Qué ocurre? Que si no es una, pues ya picará otra. Y como es todo infinito y está todo al alcance de nuestra mano, pues la gente tiene 0 tolerancia a la frustración. Y entonces eso tiene mucho que ver con la enfermedad mental y con todo esto que hemos hablado. ¿Tema preocupante? Sí. Que te preocupa especialmente. Pero 3 derivadas. No, pero dilo a cámara. Tema preocupante es... Personalmente es tema IA, pero 3 derivadas. Pensaba, tema profesional. Sí. A nivel de padres. Correcto. Y a nivel, yo como educador, me y a nivel de educación. Sí, es que son 3 derivadas que digo, joder, es que... A ver, primero vamos a preguntar aquí a la audiencia. Me voy a preguntar a José, ¿qué relación tienes tú con la IA? Aquí me ha tocado el tema, porque es que yo soy muy pro de la IA. O sea, y muy defensor de la IA. Yo te digo que este guión lo he hecho con Copilot. Y, por ejemplo, toda la información sobre el Mago More me lo ha resumido perfectamente ChatGPT 4. Pero eso está bien hecho. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque tú te has leído el libro y después le has pedido algo que más o menos te lleva un periodo de tiempo que, por supuesto, tú sabes hacer y lo estás haciendo en menos tiempo. Sí. Es decir, la parte subalterna te la hace la IA. Eso está muy bien. Primero, vamos a explicar varias cosas de la IA.
Yo tenía una asignatura que era Inteligencia Artificial en el año 1992. De aquella manera, ¿vale? Y tenía una profesora fantástica que ahora tiene una butaca en la Real Academia Española. O sea, una tía bastante lista. Y entonces, primera cosa, la IA no es Google. Es decir, tú, la IA, a Google le preguntas y te da una respuesta. La IA nunca te da una respuesta, es un diálogo con alguien muy listo. ¿Vale? Entonces, si tú echas mierda, te devuelve la mierda multiplicada por 1000. Si tú echas oro, te devuelve el oro multiplicado por 1000. Es decir, si tú no eres lo suficientemente inteligente como para hacer preguntas inteligentes, lo que te devuelve es tonterías. Entonces la gente me dice, es que esto no funciona. No, es que le has preguntado una estupidez. O se lo has preguntado mal. Pero si tú se lo preguntas bien, automáticamente eso es una maravilla absoluta. ¿Por qué? Porque te hace ahorrar mucho tiempo. ¿Y sabes para qué hay que ahorrar tiempo? Para pensar. Y volvemos otra vez al principio del podcast. Es decir, varias cosas de la IA para que la gente lo entienda. Tú tienes que saber a dónde quieres llegar. Cuando tú le dices, hazme un guión para un podcast, no sé qué, no sé cuántos, tú sabes perfectamente hacer ese guión manualmente. Entonces, aquí hay un problema entre los chavales jóvenes y los adultos. Los adultos, digamos que lo saben hacer analógicamente. Bueno, digital, pero sin IA. Entonces, porque toda la vida lo han hecho así. Ellos tienen sus estudios, su formación, su expertise. Entonces, cuando llegan y dicen, yo quiero ir ahí, lo hago con el ordenador y luego más o menos de una manera manual, ¿no? Vale. Ahora llega el chaval joven. El chaval joven no lo ha hecho nunca así, porque no tiene experiencia, porque no tienes expertise, porque no tienes conocimientos, y se piensa que lo hace todo la IA. Está equivocado. Y como se piensa que lo hace todo la IA, no sabe pedírselo. Y como no sabe pedírselo, pues la IA no sabe responder, porque tú a la IA le tienes que poner el marco de referencia y hacerle las preguntas adecuadas. ¿Y el adulto qué pasa con el adulto? Que tiene pánico a la tecnología. Entonces, como tiene pánico a la tecnología, esto de la IA me va a quitar el trabajo, esto es una mierda, tú fíjate ahora qué voy a hacer yo con 50 años o con 60 años, y no se dan cuenta de que la IA es un gran aliado. Entonces, una cosa que han dicho todos los expertos en la IA, que yo por supuesto no me he inventado yo, pero que es un mantra y que es verdad. La IA no te quita el trabajo. Uno que esté a tu lado, que sepa IA, te lo quita mañana. Claro. Pero te lo quita mañana en 2 minutos. ¿Por qué? Porque si yo te voy a contratar a ti para presentar un podcast y te digo, José, hazme unas preguntas para el Mago Mori, y tú dices, vale, te lo hago en 20 minutos, media hora. Y el otro me dice, no, yo tardo un día entero. Pues ya está. No hay más preguntas, señoría. Contrato a José. Sí, sí, totalmente. Así de sencillo. Y entonces, aquí hay muchas cosas en la IA que son muy interesantes. Por ejemplo, a nivel padres. Yo, por supuesto, soy defensor absoluto de la IA. Y esto lo puedo discutir con quien sea. Yo siempre le digo a la gente, puedo hacer tu trabajo en la mitad de tiempo. Me da igual en lo que trabajes. Tú fíjate si soy osado. Joder. ¿Vale? Me da igual, quitando reuniones y llamadas telefónicas. ¿Por qué? Porque probablemente yo no sea experto en tu trabajo, pero en el momento que yo identifico dónde están tus cuellos de botella, yo sé que hay algo de IA. Yo me paso todo el día estudiando 2-3 horas de IA. Yo sé que hay algo de IA que te lo resuelve. Y si no te lo resuelve ahora, te lo va a resolver mañana. Eso lo tengo claro. Ahora, tengo que saber de qué estamos hablando. Yo he ayudado a amigos míos que son ingenieros, informáticos, catedráticos de latín, jueces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nos hemos puesto copywriters, o sea, te puedo poner 1000 casos. Se pone el que es el experto conmigo, que soy, digamos, el creativo, ¿vale? Y entonces nos ponemos allí a preguntar y cuando te quieres dar cuenta salen cosas que dices, ¡ostras! Una pasada. Pero yo necesito al experto, porque Claro. si yo no tengo al experto no sé qué preguntarle de esa materia. Entonces, eso es increíble. Entonces, ¿cómo vas a renunciar a eso? Yo pago 20 euros por ChatGPT Plus. Si mañana me dicen, oye, que lo hemos subido a 500, yo lo sigo pagando. Porque para mí es tal el ahorro de tiempo que no te imaginas. Y ahora te voy a poner un ejemplo de educación. La hija de un amigo mío se llama Daniela. Entonces un día vamos de viaje y vamos ahí en el coche y tal. Me dice, jo, tengo que leer el poema del Mio Cid, qué rollo, no sé qué, tal, es obligatorio, pa. Vale, entonces me pongo a hablar con ella. Oye, ¿utilizas ChatGPT y tal? Me dice, no, ¿y eso qué es tal? Y empiezo a preguntarle. Y empezamos a preguntarle el poema del Mio Cid. Te voy a explicar lo que hizo Daniela con creatividad y con sus compañeras de clase. A ver qué te parece el ejemplo. A ver. Primero, cuando no entendían pasajes del poema del Mio Cid, que yo entiendo que puede ser obligatorio, pero a un niño tú le pones el poema del Mio Cid y vamos a ver, seamos sinceros, el poema del Mio Cid es un coñazo. ¿Por qué? Porque no se entiende. Ahora, ¿qué pasó? Ella decía, oye, no entiendo esto. Y soy una niña de tanta edad y tal. Y el ChatGPT, ¿qué hacía? Se lo traducía. De repente se le iluminaron los ojos. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que entendía todo. Empezó a buscar la etimología de las palabras. O sea, era como un juego, era como si tuvieras al mayor experto del mundo que te lo explica a tu nivel. Sí, sí. Entonces, ¿qué ocurrió?
ocurrió que de repente empezó a verlo como si fuera una novela, como si fuera una película de aventuras. Y de repente lo lees y lo entiendes y es como que dices, wow, esto mola un montón. Vale, trabajo que presentaron. Presentaron el siguiente trabajo. Las 4 amigas hicieron una entrevista al CID. Salieron allí delante de la clase y dijeron, os tengo que contar un secreto, es que hemos viajado en el tiempo. Entonces todo el mundo diciendo, ¿cómo que han viajado en el tiempo? Sí. Hemos viajado en el tiempo y anoche entrevistamos al CID, a Rodrigo Díaz de Vivar. Yo les ayudé poniendo la voz de Rodrigo Díaz de Vivar. Y entonces ellas hacían la entrevista preguntándole, oye, ¿cuánto se tarda en tu época? Porque en nuestra época vamos en coches y en aviones. ¿Cuánto se tarda en tu época ir de Madrid a Valencia? Y les contaba, pues mira, yo me levanto al alba, cojo un caballo, los que tenemos más dinero vamos en carretas, los sirvientes van andando. Tú imagínate explicar la Edad Media con una entrevista. Alucinan. Hicieron el logotipo con inteligencia artificial del programa. Lo editaron con un editor de vídeo. Hicieron un WhatsApp del CID donde tenían en el WhatsApp los infantes de Carrión, el rey, Babieca, ¿cómo se llama la mujer del CID? Ahora no me sale. A mí no me sale. Ay. Bueno, iba a decir Dulcinea, no, Dulcinea no. Doña Jimena. Eso es, sí, ella. ¿Doña Jimena era? Creo que sí. Bueno, da igual, si nos hemos equivocado, nos perdonáis, estamos aquí a muchas cosas. Y entonces, tenían un WhatsApp y él contaba, pues acabamos de tomar la conquista de Valencia y tal, enhorabuena, no sé qué, tal, los infantes de Carrión, que era un poco la némesis de, pues eso habría que verlo, no sé qué, y todo eso con sus pantallazos. Un selfie del CID con las tropas, donde se veía que estaba haciendo así, y se veía como si fuera un selfie. Qué gozada. Claro, en realidad es un anacronismo, pero los chavales se quedaron flipados, porque es como entender y ponerles en su frecuencia todo lo que está pasando con el CID. Ahora la pregunta es, desde el punto de vista docente, para mí eso es un 10, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque demuestran que han leído el Cantar del Mío Cid, demuestran que han hecho un estudio exhaustivo de la Edad Media, demuestran que tienen creatividad y han hecho una cosa muy creativa. Entonces los docentes muchas veces dicen, no es que no podéis utilizar ChatGPT. No, mire usted que no tiene ni idea de cómo funciona ChatGPT. Porque si lo supieras, como hacen los docentes en Estados Unidos o los buenos, los de mente abierta, ya les habrías enseñado tú cómo funciona el ChatGPT. Sí, sí. Entonces, ahora vamos a otra polémica. A ver. La polémica es, tú eres profe. Sí. Vale. ¿Qué ocurre? Otra vez los dos puntos de vista. Los chavales jóvenes se piensan que lo hace todo ChatGPT. Y yo siempre les digo, no, como no estudies, vas a hacer preguntas idiotas. Y ChatGPT te va a responder con respuestas idiotas. Y yo, que soy profe, te voy a pillar de inmediato. Ahora, desde el punto de vista del profe, oiga, mire usted, no puede usted tener unos apuntes amarillentos del año 2000, porque han pasado ya 20 y tantos años. Yo creo que conviene renovarse un poquito. Quiero decir que lo que no puede ser es que tú seas profe y no estés estudiando, formándote todo el rato o viendo que las generaciones cambian. Es que hay profesores que llegan con los apuntes, que, bueno, ¿qué te voy a decir de 2000? De 1980. Ostras, que es que las cosas cambian, ¿sabes? O sea, yo tengo amigos que son influencers que explicaban la ley del péndulo. David Calle, que a mí me encanta, Sí. explica el péndulo con Spider-Man. Pues es que a mí eso me parece un profe... Es una máquina. Claro que es una máquina. Entonces, a mí este tipo ya me cae bien. ¿Por qué? Porque él se esfuerza en llevar las matemáticas o la física a ejemplos reales. Y para mí eso es enseñar. Uh-huh. Es preocuparte. De hecho, ¿de quién te acuerdas tú de profesores? De los que te enseñaron cosas distintas. Sí. Y son los que tenemos ahí todo el rato. O que sobre todo me daban muchas anécdotas, o sea, cosas que se me han quedado en la cabeza. ¿Y de quién no te acuerdas? Te lo voy a decir. De aquellos que decían dictado. O se ponían allí con su lección, con sus apuntes, y tú ahí copiando y dices, ¿pero para qué tengo que copiar? O sea, ¿qué sentido tiene si yo quiero aprender? Y para mí eso, la inteligencia artificial nos da ahora la gran ventaja de que nos da una cosa que es valiosísima, que es el tiempo. O sea, yo cuando hablo con CEOs y les digo, y les hago charlas o cursos de inteligencia artificial, hay un problema con la productividad. Y es que la gente se piensa que si yo te enseño a automatizar tareas y a ir más rápido, la gente tiene pánico y dice, yo soy el hámster en la rueda y voy a estar cada vez más rápido. No. Yo lo que quiero es que tú, en lugar de utilizar tus 8 horas para hacer el trabajo, las hagas en 4. Y esas 4 las dediques a pensar. Qué bueno. Y eso es muy difícil. Porque la gente lo que no quiere... Eso en educación, José Luis, digo, y con mis amigos les digo, mira, es que ChatGPT o Copilot o lo que quieras, lo que te hace es ayudarte para que quitarte mucho trabajo burocrático para prepararte tú
bien las clases. Totalmente. Es que me parece una maravilla. Porque tú de repente, imagínate, pongamos el ejemplo de corregir exámenes, ¿no? Tú puedes llegar a automatizar la corrección de exámenes, depende de qué examen, obviamente. Sí. Pero si te lo hace la máquina, que además es multimodal, eso significa que tiene ojos. Entonces yo puedo hacer un examen y decir, mira, hago la foto y digo, oye, corrígeme este examen. Te diría que lo va a corregir mejor que tú, ¿vale? Sí, sí, Por supuesto, yo quiero que luego el humano lo mire, tal. Te puedo poner 1000 ejemplos de medicina que fliparías. Ya. O sea, lo de medicina es un escándalo. ¿Por qué? Porque ves las radiografías, interpretas los electros. Hay una aplicación que se llama Face2Gene, que es, le hacen la foto a un niño y dependiendo de la cara, con una predictibilidad altísima, le dicen qué síndrome tiene. ¿Qué dices? Sí, míralo, se llama Face2Gene. Entonces, el otro día me encuentro un padre que su hija tiene un síndrome muy raro. Le contaron de esta aplicación, le hizo una foto y le dijo el síndrome. Y efectivamente acertó la aplicación. ¿Por qué? Porque tiene un Big Data brutal y al final los rasgos son más o menos los mismos. Pero es que yo he hablado mucho con médicos y, insisto, tiene ojos el bicho. Y lo va a ver mucho mejor que tú y con más nivel de detalle. Entonces, si tú puedes corregir un examen en lugar de, no sé cuánto tiempo te lleva, 20 minutos, 10 minutos, en 0 segundos, y luego tú le echas un vistazo y dices, ah, vale, está bien. Ostras, es que tienes mucho más tiempo para hacer que esas clases sean creativas, porque ¿qué es lo que les pasa a los profes y les pasa a los médicos? Que estamos de burocracia hasta arriba. Entonces yo lo que no quiero es hacer una cosa subalterna, yo no quiero estar ahí con burocracia. El otro día daba una charla para médicos y digo, ¿para qué vale esto? Para lo que decía Gregorio Marañón, la mejor herramienta de un médico es la silla. Y yo lo que quiero es que usted, cuando vaya a la consulta, me mire a los ojos y me pregunte, oye, ¿cómo estás? O como hacían los médicos de antes, que te cogían la mano, ¿sabes? Sí, o sea, que te sentían. Ahora, ¿qué pasa? Que tienen que estar con los informes a tope. y que llega un momento que no les da tiempo, no les da la vida. Entonces, para mí la IA es eso, fíjate. Esto daría para... O sea, a mí me encantaría hablar más de la IA, pero el tiempo es limitado. Es que, o sea, yo me disparato. A ver, entonces, More, 10... Vamos a abrir como pequeños melones rápidamente, que abrimos como melones en diferentes aspectos. Por ejemplo, melón, me miro al espejo, ¿vale? Son preguntas muy rapiditas que me tienes que hacer pim, pam, pim. ¿Vale? A ver. Entonces, Sí soy capaz de concretar. Te va a costar foco, José. Foco. Hay una cosa que me preocupa personalmente, que es el foco del invitado. Venga, ¿con qué emoji te sientes más identificado? Con este de las manijas. ¿Sabes cuál te digo? Este que estoy viendo, pero ¿por qué? Lo pongo muchísimo. ¿Por qué? No sé, porque cuando alguien me da algo que me gusta, siempre pongo así. Te voy a enviar. ¿Sabes qué emoji es? Sí. Bueno, a veces pongo este también. Bueno, de hecho, el emoji, se fijaron en mi cara. Fijaros en mi cara, mirad. Pues fui yo. Pongo mucho este y pongo el emoji de... Me gusta. ¿Cuánto tiempo pasas desde que abres los ojos hasta que coges el móvil y para qué? Pues pasa mucho menos de lo que yo querría. Normalmente lo cojo porque como tengo desactivado el WhatsApp, pues si acaso ha pasado alguna cosa, miro WhatsApp y es un error. Y ahora estoy intentando disparar el hábito de, en vez de leer ya sea periódicos, WhatsApp, lo que sea, pues tengo mucha información que me entra por WhatsApp, es ponerme a hacer deporte, o sea, ponerme a hacer bici estática, aunque ya esté brujuleando, que por lo menos estoy haciendo algo de activarme. Qué bueno. Sí. ¿Cuánto tiempo serías capaz de estar sin móvil? ¿Un día, una semana? ¿Qué? Esa es una buena pregunta. Yo creo que me costaría bastante, fíjate. Estoy bastante enganchado al móvil. Y eso a pesar de que hemos estado hablando y tal, noto que estoy bastante enganchado. Pero, por ejemplo, en esta entrevista me he dado cuenta de una cosa, y es que yo ahora cuando pongo foco, pongo foco. Es decir, yo ahora mismo estoy absolutamente centrado en esto, y antes, hace unos años, estaba pensando cuánto tiempo llevamos, tengo que hacer no sé qué. O sea, la cabeza se me iba, tengo que mirar. Y no, estoy concentrado. Y eso me lo ha enseñado la meditación. Qué bueno. Pues yo tengo que meditar más. Entonces, ¿cuál es esa aplicación con la que no sabrías vivir? Sin la que no sabría vivir. ¿Con la que no sabría o sin la que no sabría? Sin la que no podrías vivir. Ostras, esta es una buena pregunta. WhatsApp. Es que claro, del WhatsApp estamos muy enganchados porque es un canal entrante. Sí, yo te diría que WhatsApp, efectivamente. Sí, porque ahora mismo casi todo el flujo de entrante, muchísimo más que el email, para mí. Sí, a mí también. Sí. ¿Qué libro te ha impactado más en tu vida? Mira, te voy a decir, hay
me gustó mucho, siempre les recomiendo Cambia el Chip, de los hermanos Hit. No lo conocía. Bueno, los hermanos Hit son 2 profesores de universidad que tienen como 100 y pico becarios trabajando para ellos, con lo cual hacen unos librazos que te mueres, de casos, ejemplos y tal. Y Cambia el Chip habla de cambiar. Me impactó mucho, me lo he leído como 5 o 6 veces. Hay una frase de Jorge Luis Borges que yo cuento mucho en mis cursos, que es: solo se lee cuando se relee. Es decir, yo cada vez leo menos y releo más, porque creo que todo esto de leer muchos libros por el ansia de decir me he leído tantos, sí, pero explícame, ¿qué has sacado? Si se retiene poco. Claro, por eso, de hecho, creo que voy a montar un curso de lectura lenta. Pues triunfarás, porque es que a mí me pasa que leo y luego me preguntas, ¿y de qué va? Mira, yo los libros de ensayo me gusta leerlos, tomar notas, volver a leerlos, revisar esas notas, o sea, me los estudio de verdad. Entonces, no, los de ensayo yo no puedo escucharlos, porque necesito, cuando escucho me vado. Entonces yo necesito tomar notas constantemente, de repente veo un concepto, me meto, investigo qué es este concepto, ¿sabes? Entonces hay veces que yo tardo mucho en leer un libro de ensayo porque me lo estoy estudiando. Y luego me gusta mucho, como decía Feynman, si tú no lo entiendes o no eres capaz de explicarlo, no has entendido el concepto. Eso es verdad. Entonces a mí me gusta mucho, yo estoy leyendo un libro de lo que sea y yo hago mi conocimiento cuñadil. Y aprendo una cosa y te lo cuento. En realidad, ¿qué estoy haciendo? Estoy fijándolo en mi memoria. ¿Eso es lo que has hecho en este podcast? Sí, probablemente te haya contado alguna cosa última y entonces lo que hago es que voy fijando eso y llega un momento que soy capaz de contar esas cosas muchas veces y lo tengo, ya forma parte de mí, ya forma parte de la Me ADN. gusta eso. Y entonces eso hace que tú seas como más interesante. Yo digo que tú eres como más entrevistable. Ahora, si tú no tienes memoria, es que claro, me estoy disparando porque me estoy dando cuenta que voy a tener que venir otro día para darte la memoria. Esto es preguntas rápidas. No, olvídate de preguntas rápidas, porque voy a saltarme esto ahora mismo y luego me editáis. Venga. La memoria es muy importante, muy importante, y es otra cosa que está denostada por el tema de la tecnología. De hecho, te diría que podemos hablar un día entero solo de la memoria. ¿Por qué? Porque ¿cuántos números de teléfono te sabías y cuántos te sabes ahora? Ahora no me sé ni el móvil de mi mujer. Y eso es terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque cuando tú lees y no memorizas, la creatividad tiene que ver con unir puntos. Si tú ese punto no lo tienes memorizado, no está grabado. Por lo tanto, difícilmente lo vas a poder unir. Entonces, por eso es tan importante contar. Y por eso es tan importante fijar. Pues... Te acabo de dar un tortazo. No, es que estoy como pensando lo que está diciendo porque tienes toda la razón. O sea, que es que yo estoy perdiendo mucha memoria. Y me da como pena, digo, ojo, es que... Me acuerdo siempre del chiste este de Eugenio que decía, ¿qué tal el médico de la memoria? Y dice, fantástico. ¿Y cómo se llama? Dice, aguanta un segundo. Cariño, ¿cómo se llama la Virgen Negra esa que hay en un santuario en Cataluña? Y dice, Montserrat. Dice, eso, Monse, ¿cómo se llama el médico de la memoria? Tengo pendiente ver La película. La película. Sí. Abrimos, venga, últimos 2 melones. Melón autoestima y adolescentes. Si tú pudieras enviar un mensaje de texto al pasado, ¿qué le dirías a tu yo más joven? Yo tenía poca autoestima, fíjate. Poca autoestima porque... Mira, te voy a contar una cosa que no he contado nunca en ningún lado, ni en ningún podcast, que me da igual, pero te lo voy a contar. Yo me estuve meando en la cama hasta los 13 años de edad. Y esto para mí fue un trauma terrible, porque tenía una cosa que se llama enuresis nocturna. Entonces yo sacaba unas notas brutales, me invitaban a todos los campamentos, pero no podía ir a ningún campamento porque, claro, era pánico. Yo en el momento que me quedaba dormido sabía que me meaba. ¿Qué hacía? Estaba toda la tarde sin beber agua. Era muy complicado. Ostras, era un tema terrible. Entonces a mí eso me quitó mucha autoestima. Entonces hay que reforzarle mucho la autoestima a los chavales, pero una cosa es la autoestima y otra cosa es dejarle todo fácil, que es un gran problema. Yo estoy totalmente en contra de esto de que pasen de un curso a otro. No, mire usted, la vida es complicada y usted se va a encontrar con problemas. Entonces, si papá, mamá o papá Estado te quita las piedras el día que no estén, ¿qué haces? O sea, ¿qué pasa? ¿Que te viene un jefe, te echa la bronca y ay, pobrecito, vamos a llorar? Porque, o sea, que vamos a distinguir lo que es la autoestima, que es reforzar al chaval y decir, oye, tío, no pasa nada, vamos para adelante, yo te ayudo, por supuesto. Y otra cosa es, no, yo te paso de curso, no hace falta que estudies, haga lo que haga, no pasa nada, ¿sabes? Yo te doy una paga, no, es que esto no es... ¿Sabes quién tiene, y que lo cuenta muchas veces, el mismo problema? Chuso Jones.
Este chico que... Sí, yo coincido con él alguna vez. Pues este lo cuenta habitualmente en sus vídeos. Dice, yo tenía este problema. Chicos, si tenéis ese problema no pasa nada. O sea... Y él lo ha hecho muy bien, ¿eh? Yo he coincidido con algún evento, es un tío súper majete, me cayó genial. Yo no sabía quién era, luego me explicaron que se había hecho viral en un vídeo, no sé qué tal. Sí. Y la verdad es que el tío me cayó muy bien. Y hay que dar ese mensaje, pero claro, el problema de la autoestima es otra vez las redes sociales. Si tú estás viendo dioses y diosas ahí, gente que no sé qué tal, yo prefiero seguir gente más normal, ¿sabes? Creo que todos estos hiper super influencers que siempre venden éxito, 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 es que la vida no es éxito. Yo lo he contado alguna otra vez, yo soy del Atlético de Madrid y eso da mucha tolerancia a la frustración. Eso imprime carácter. Pues imprime carácter porque nosotros estamos más acostumbrados a perder que ganar, pero es que la vida es más perder que ganar. No me voy a meter con los del Barça ni con los del Madrid, ¿vale? No, esto no va de eso. Va de que la mayoría de las veces no quedas el primero, la mayoría de las veces no salen las cosas como tú quieres. Entonces hay mucho mensaje en las redes de si quieres puedes, pero nadie habla del curro que hay detrás. Y entonces eso al final hace que los chavales vivan en un estado de... Yo digo, si cierras mucho los puños y cierras mucho los ojos y lo deseas con mucha fuerza, hay muchos estudios de la Universidad de Harvard que dicen que no va a pasar. Eso es así. No hay estudios, pero me acabo de inventar. Es que es así. O sea, que la gente, estamos en un rollo de, no, tú cierras fuerte los ojos, ¿sabes? Mira, estos chavales que tienen que editar el vídeo este, ¿no? Entonces, si cierras fuerte los ojos, tal, el vídeo se edita solo. Pues no se edita solo, hay que currirse la horas y horas. Último melón, talentos. Veo que eres una persona de talentos. ¿Cuánto da para otro? Pero es que sé que en tu libro aparecen muchos temas, pero ¿cuál es tu mayor talento y cuándo lo descubriste? Porque, y enlazo con otra pregunta, es, no sabemos qué talentos tenemos. Los adolescentes y los jóvenes no saben qué talentos tienen. Mira, aquí te voy a contar dos cosas. Hay una frase de Mark Twain que me encanta, que dice que hay dos momentos fundamentales en la vida de las personas. ¿Por qué te cuento esta frase? Primero porque la he contado muchas veces, técnica de Feynman, y segundo porque la he repasado muchas veces. Entonces, si yo no tuviera memoria, yo no te contaría esta frase, te diría, pues hay alguien que ha escrito que no me acuerdo ahora mismo, vamos a mirarlo y tal. No. Mark Twain dijo, hay dos momentos claves en la vida de un ser humano. El primer momento es el momento en el que nace y el segundo es el momento en el que se da cuenta para qué ha nacido. Es decir, cuál es su talento. ¿Qué ocurre? Que las inteligencias múltiples de Garner, que fue premio Príncipe de Asturias hace muchos años, este señor se dio cuenta de que nosotros cuando vamos a un entorno educativo, ¿por qué nos evalúan? Por el rendimiento, pero no por el aprendizaje. Es decir, usted tiene tal nota en tal cosa. Entonces tú lo habrás visto, hay alumnos brillantísimos que tienen un oído absoluto, que tienen una inteligencia musical espectacular, que pueden ser unos genios musicales y sin embargo los estamos cateando en todo. Yo tengo un amigo que se llama Isra Bravo, que es un genio absoluto, es disléxico, un fracasado escolar. Y es uno de los tipos más brillantes que conozco y es el mejor copywriter del mundo en español. Ese señor salió del sistema educativo y no estudió una carrera universitaria porque le dijeron que no valía para nada. Hay muchísimos casos de estos. Entonces, los talentos hay que observarlos y hay que saber para qué ha nacido cada uno de ellos. Y tenemos que ser capaces y responsables, tanto como maestros como padres, de identificar los talentos que tienen nuestros hijos. Mira, mi amigo Cipri Quintas es un zote a la izquierda en estudios, no tiene memoria, no ha estudiado, no tiene carrera universitaria. Es el tío más brillante que yo conozco en talento relacional. No encontrarás a nadie en el mundo que tenga la capacidad relacional y empatía que tiene Cipri. Entonces, Cipri es un genio en eso. Sin embargo, en las notas, en las métricas, en el rendimiento académico, tal cual lo conocemos, es un desastre. Entonces, claro, si un chaval tú le estás evaluando solo por eso, ese chaval puede llegar a tener una vida muy desdichada, puede no tener autoestima. Entonces ahí yo no sé cómo hacerlo, claro, tampoco tengo la fórmula mágica, pero sí que creo que tanto los padres como los docentes deberían decir, oiga, claro, por supuesto hay que cambiar el sistema educativo, pero esto no es fácil. Claro. Pero tenemos que dejar de utilizar los mismos mecanismos. Si tú analizas el sistema educativo, es decimonónico. Totalmente. Es del siglo XIX y estamos en el siglo XXI. Entonces yo creo que han pasado unos cuantos años como para que digamos, señores, hay que evaluar un poquito porque a lo mejor tenemos ahí una gema y no hemos sido capaces de ver en qué se desarrolla esta persona, ¿no? Pues oye, José Luis... Vaya chapa que te he dado. No, es que estoy totalmente de acuerdo. O sea, no hay debate en este sentido. Antes de que me despidas, que me va a despedir ahora, me hace un ERTE aquí. A ver. Por cierto. Sí, tengo que decir
Claro, es que voy a publicar un libro dentro de nada. Entonces, que tiene que ver con la atención. Y te explico por qué. Bueno, este ya lleva 100.000 ejemplares vendidos. Al hilo de lo que estamos hablando, el título de Superpoderes del Éxito para gente normal, el subtítulo es Consigue todo lo que quieras trabajando como un cabrón. Es decir, yo doy pistas. Para que la gente sepa que estoy... More, di lo que recaudas, ¿dónde lo envías? Esto lo recaudo todo y va a Fundación Síndrome de West y Fundación Bobat. Porque yo tengo un niño que tiene parálisis cerebral y que tiene síndrome de West, entonces he querido colaborar con ellos. Y ya son más de 100.000 ejemplares que han sido recaudados los derechos para esas dos fundaciones. Y ahora publico el día 5 de junio un libro y te cuento la historia, que es muy interesante. Resulta que yo empiezo a escribir un email al día precisamente por Irra Bravo. Y bueno, cuento mis cosas, mis anécdotas, mis enseñanzas, lo que voy leyendo, etcétera. Y cuando me di cuenta, tengo tal cantidad de emails que toda la gente que está suscrito a mi lista, que es en magomore.com, que es gratuita, me dice, joder, cómo molan tus mails, se los reenvío a un montón de amigos míos, familiares, tal, ¿por qué no escribes un libro? Entonces yo dije, bueno, vamos a escribir un libro. Y es un libro que es especialmente bueno para estos momentos de atención, porque es un libro que son emails, es decir, cada página es una historia. Entonces, al final es como una historia de relatos cortos de desarrollo personal. Qué bueno. Donde tú vas leyendo, oye, hasta aquí, ya está, es el perfecto libro para ir al baño. Porque tú te metes con el libro en el baño, si te gusta vas leyendo más, y si no te gusta, pues puedes arrancar el papel y utilizarlo. Si estás estreñido, pues mucho mejor. ¿Cómo se va a llamar? ¿Se sabe? Sí, se llama Superpoderes para el día a día. Me encanta. 5 de junio. 5 de junio. Y va todo donado a una fundación que se llama Iluminando Caminos, Asociación Iluminando Caminos. ¿Y de qué va? ¿Esto te lo puedo contar? No, te lo voy a contar. Resulta que un día yo leo un artículo en El Mundo de Pedro Simón donde dice que hay una niña en la Cañada Real que estudia con velas, con 2 abrigos y que realmente tiene una vida muy complicada porque tiene 3 horas de luz al día, pasa muchísimo frío, ha pasado la Filomena, tiene 1 giga de datos, no tiene ordenador y lo ha estudiado todo desde el iPhone. O sea, las condiciones son terribles. Imagínate tú que eres profe. Donde además para llegar al metro tiene que atravesar un descampado por la noche muchas veces, lleno de yonkis, etcétera. Y entonces yo dije, ostras, me quedé impactado. 3 noches dándole vueltas diciendo, tengo que hacer algo. Entonces me puse en contacto con Pedro Simón, me puse en contacto con la Asociación del Fanal, hablé con esta niña que se llama Hadisha y le dije, te voy a ayudar. Y entonces llevo 2 años ayudándola a ella y a su familia y todo eso... Un día la entrevisté en la radio, me llamó un amigo que se llama Jaime Urizar, que no me conocía. Oye, he escuchado tú esta, ¿podemos quedar? Y resulta que vivía a 1 kilómetro de mi casa. Quedamos a tomar un café y hemos montado una asociación que se llama Iluminando Caminos, donde vamos a iluminar el camino, porque le vamos a decir por dónde ir a esta gente, pues ayudándoles a que se integren, salgan de la cañada, tengan trabajo, puedan continuar los estudios y todo este tipo de cosas. Bueno, oye, pues esto ha sido lo mejor del podcast. O sea, que no. Si te cuento esto al principio... Qué malo es, ¿eh? Si te cuento esto al principio, te puedes tirar 1 hora entera con esto. Qué guay, me encanta. Lo que tienes que hacer es suscribiros porque cuento historias de estas, a magomore.com y sobre todo porque es gratis. Y en mi familia siempre hemos tenido una frase que es, si es gratis, cueste lo que cueste. Pues me voy a suscribir, que no estoy. Oye, José Luis, mil gracias por tu tiempo. ¿Ya se terminó? ¿Cuánto tiempo hemos estado? Hemos estado 1 hora y 10 minutos, por lo menos. Pues oye, suficiente. Esto da para otro podcast, vendrás en otro tiempo y mil gracias por... Otro día hablaremos del libro y te contaré historias del libro. Sí, y que hay un montón de cosas de la atención y de anécdotas. Y si puedo, voy a la presentación, si me invitas, lógicamente. Me invitas. Pues nada, muchas gracias. Oye, un placer. Gracias.